todavía lo dejé un poquito para ¿Listo? Bien, pues buenas tardes, les agradecemos a nuestros invitados su presencia en el examen. Vamos a dar inicio al examen de grado de maestría de Antonio Eduardo Villanueva Villarruel Barajas. El jurado está integrado como secretario el doctor Apolo Castañeda Alonso, como primer vocal el doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza, como segundo vocal el maestro en ciencias Juan Gabriel Molina Zabaleta, como tercer vocal el doctor Isaías Miranda Miramontes. Antonio, normalmente te damos media hora para presentar tu trabajo. Una vez que concluyas, vendrá una ronda de preguntas por parte del jurado. Si fuera necesario que alguien tuviera alguna otra pregunta, se le permitirá continuar con ellas, y finalmente habrá una disertación para dar el resultado de tu examen, ¿sí? Sí. Entonces, pues adelante, tienes 30 minutos. Okay. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Antonio Villarruel y el tema de mi tesis fue factores que motivaron a docentes de matemáticas en la elección de su profesión. Esta tesis estuvo dirigida por el maestro Gabriel Molina Zabaleta y por el doctor Alejandro Rosas Mendoza, por supuesto a los cuales les agradezco mucho todo el apoyo que me brindaron para la realización de este proyecto. Bueno, en primer lugar, ¿cuál fue una de las razones por las cuales se realizó esta investigación? El principal motivo era conocer si los motivos referidos por docentes indicaban, en términos de cuáles fueron las razones por las que ingresaron a la docencia, predominaban razones de carácter intrínsecos o altruistas. De acuerdo con la doctora Crespo, que si mal no recuerdo, la doctora Cecilia Crespo también es egresada de este mismo instituto, del programa de maestría en matemática educativa, ella señala que los factores intrínsecos son aquellos incentivos que provienen de la ejecución de reacciones para la persona que realiza este hecho. Es decir, solamente por el hecho de realizar esa acción se le puede, bueno, ella le llama que es un factor intrínseco. Por ejemplo, bueno, uno de los ejemplos que maneja la doctora es el gusto de hacerla, ¿no? En este caso sería el gusto de realizar ser maestro o el gusto de impartir clases de matemáticas. En términos de factores intrínsecos, ella define que son aquellos incentivos que se atribuyen a la realización de acciones por parte de otra persona distinta de aquella que las ejecuta. En realidad es una acción que la realiza otra persona, o en realidad aquello que involucra, pero que no específicamente está relacionado con la persona que la realiza. Por ejemplo, las alabanzas que se realizan al hacerlo, el estatus social que puede llevar a cabo el realizar esta acción. Y por otro lado, Morán habla de los factores altruistas, que es donde se presenta la enseñanza como un acto social relacionado con el deseo de facilitar el desarrollo tanto del individuo como de la sociedad en general. Es decir, yo realizo una acción y esa acción va a llevar un bien común, tanto a la sociedad como persona. Estas son las definiciones en general acerca de lo que es un motivo intrínseco, extrínseco y altruista. Ahora bien, una vez expuesto lo anterior, la pregunta de investigación que condujo todo el desarrollo de la tesis era: ¿cuáles fueron los motivos o factores que llevaron a los profesores de matemáticas de nuestro estudio? Eso tenemos que ser muy claros, es ¿qué llevó a los profesores de nuestro estudio a elegir su profesión? Bien, empezando con los antecedentes, tuvimos que realizar una exploración bibliográfica de investigaciones que se han llevado a cabo respecto al tema. Desafortunadamente, la cantidad de investigaciones que hay específicamente de profesores de matemáticas no es tan amplia, por lo cual tuvimos que también profundizar y extendernos a qué llevó a un docente de otras disciplinas a elegir esta profesión. Vamos a ver rápidamente 5 ejemplos. En este caso es una investigación que se llama Las voces de los docentes. Fue escrito por las doctoras Crespo, Molina y Leston. Y lo que ellas hicieron en esta investigación fue, mediante una encuesta escrita,
analizar los motivos que llevaron a 150 profesores de primaria y secundaria en la elección de su profesión. A grandes rasgos, lo que ellas concluyen en esta investigación es que los motivos que predominaron consideran la necesidad de ayudar a las personas, es decir, lo que se podría considerar como factores altruistas, y exhiben la influencia que tuvo su propia experiencia académica, es decir, ellas concluyen que esa relación que hay alumno-profesor tuvo mucho que ver para que un profesor decidiera elegir esta profesión. Por otro lado, en esta investigación de las motivaciones iniciales acerca, de los profesores en servicio de matemáticas, esta investigación se realizó a 45 profesores de matemáticas, específicamente de secundaria, en 2 regiones de Inglaterra, a través de entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas se realizaron en los institutos de los donde trabajaban los maestros. Se grabó esa entrevista, posteriormente se transcribió y se realizó el análisis de las narrativas, que es lo que había expuesto el docente. Lo que concluyen en esta investigación es que las razones altruistas o extrínsecas fueron notablemente inferiores con respecto a las razones intrínsecas, es decir, en primer lugar, en esta entrevista se manejan las razones intrínsecas y ya en segundo lugar se manejan los motivos altruistas o extrínsecos. En esta otra entrevista, esta investigación acerca de los profesores en preservicio, es decir, que se encontraban desarrollando, estaban estudiando alguna licenciatura de profesorado y ya empezaban con sus prácticas, esta investigación se hizo a través de una encuesta inscrita de preguntas abiertas a 150 profesores de educación secundaria de ciencias y matemáticas. Aquí se involucraban tanto a profesores de matemáticas como de ciencias. El 63% de los factores que refirieron los profesores hablan del amor que le tienen a estas disciplinas. El 36% manifestaron razones altruistas y el 26% señalaron como motivo las buenas condiciones de trabajo, englobando vacaciones, el salario, las prestaciones, la posibilidad de manejar el horario, de programarlo, todo esto. En este caso, el factor del salario específicamente tuvo un peso muy importante, es casi el 26%, más de 1 de cada 4 refirió esto, a comparación de lo que pasó en este estudio. En esta investigación se realizó, se encuestó a profesores de física, química y biología acerca de lo mismo, cuáles fueron las razones por las cuales ingresaste. Se replicó a través de un cuestionario a 278 profesores de secundaria de estas disciplinas de Turquía, investigando, tratando de indagar cuáles son los motivos que los llevaron a desempeñar esta profesión. El 34.8% manifestaron un deseo personal, es decir, yo quería ser docente. El 20.8% refirió como motivo a la casualidad. En mucha de la bibliografía esto se le conoce como un acto de serendipia, es decir, yo no tenía la intención de ser docente, por algunas circunstancias del destino de la vida llegué a la docencia, pero fue algo que me gustó y por eso me quedé. A comparación de lo que pasó en Australia, aquí solamente el 0.7%, es decir, menos del 1%, declaró que el salario era satisfactorio. Obviamente aquí estábamos hablando de Turquía y en el ejercicio pasado estábamos hablando de Australia. Por otro lado está esta investigación que se hizo usando el modelo de Fit Choice. Este modelo lo vamos a ver más adelante en el marco conceptual, pero es un modelo que ya se estableció y que fue replicado en varios países. En este caso, este modelo se aplicó en Turquía, Estados Unidos, China, Holanda, Croacia, Alemania y Suiza. En todos los países, excepto en China y en Turquía, las habilidades para la docencia y los valores intrínsecos fueron los factores que más se reportaron, a comparación de lo que también se le llama el fallback career. Prácticamente es que tuve que elegir un segundo empleo, ya que mi primer empleo no era un trabajo que yo sintiera grato realizar o que yo tuviera un éxito, por lo cual me tuve que ir a otra profesión. Este motivo de fallback career fue poco mencionado en todos los países, excepto en los últimos dos, que en la de arriba hubo un menor índice de mención, que fue China y Turquía. Los mismos investigadores explican esto, que este hecho de que el fallback career fuera tan mencionado en China y en Turquía se debe a la baja que tuvieron estos mismos países en cuanto a las habilidades para la docencia y los valores intrínsecos. Ahora bien, brevemente, ¿cuáles han sido las utilidades que han tenido este tipo de investigaciones? Vamos a ver el caso de dos ejemplos.
El primero es en una investigación que se llama la elección de carrera del profesorado de matemática, motivo de expectativas. Este se realizó en 2 escuelas normales de Buenos Aires, Argentina, para averiguar las razones por las cuales los estudiantes de esta escuela, específicamente de matemática, decidieron elegir esta carrera. ¿Por qué realizaron esta investigación? Por la baja matriculación, es decir, los profesores de esta investigación notaban que el índice de personas que estaban interesadas en estudiar este posgrado, esta licenciatura, estaba viniendo a la baja. Es por eso que decidieron realizar esta investigación. Por otro lado, en este segundo trabajo, lo que realizan es una recopilación de los trabajos que se han realizado en 3 países. El primero es Canadá, el segundo es Estados Unidos y el tercero es Jamaica, tratando de averiguar primero cuáles son los motivos que los llevaron a elegir la profesión, pero más que eso, como ya tenían los datos, era ver si cambiaban los motivos que referían en relación a los países. ¿A qué llegaron? A que en el caso de Jamaica lo que más sobresalió fueron los motivos extrínsecos, mientras que en el caso de Estados Unidos y Canadá lo que mayormente refirieron los profesores eran motivos intrínsecos y altruistas. ¿Cuáles fueron las conclusiones que llegaron en estas 2 investigaciones? En la primera, de Crespo, Milka y Leston, lo que ellas dicen es: lo que nosotros estamos intentando hacer es un aporte local, no tratamos de indagar más que analizar la situación que está ocurriendo en nuestras escuelas normales y ver qué es lo que podemos hacer para evitar la deserción. Y lo que ellas quieren hacer es dar evidencias de estas dificultades a las autoridades educativas de estos planteles, para que tomen las decisiones de qué podemos hacer para evitar la deserción escolar en estas escuelas. ¿Qué es lo que dice Bastick con este análisis que hace de esos 3 países? Al parecer, en aquellos países que se le llama desarrollados, llámese Canadá y Estados Unidos, el salario y la seguridad son factores que no tienen tanto peso a la hora de elegir una profesión. ¿Por qué? Bueno, porque son países en donde tienen un estándar alto de la calidad de vida y seguridad social, y las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la salud, son menos probables que sean factores decisivos, a comparación de lo que efectivamente pasa en Jamaica, que esta de tener un deseo de satisfacer las necesidades básicas juegan un mayor peso. A lo que llega Basti con esta investigación es que esto puede ayudar para fortalecer los programas de asistencia para el suministro, permanencia y actualización del personal docente en los países del tercer mundo. Es decir, esta investigación va más dirigida a Jamaica y ver cómo podemos hacer para fortalecer y que el peso de los factores extrínsecos no sean tan mencionados como ocurrió en Canadá y en Estados Unidos. Ahora bien, a lo largo del marco conceptual lo que tratamos de hacer es, dar definiciones e interpretaciones de los temas que serían usados para guiar y coadyuvar el desarrollo de la tesis. ¿Para qué necesitábamos esto? Bueno, para dar una interpretación de los resultados que arrojó este proyecto. El proyecto requería tanto de conceptos definidos previamente en la literatura, como establecer nuestro propio modelo de categorización de motivos para satisfacer con las respuestas que estábamos obteniendo de los profesores. En primer lugar, ¿cuáles fueron los conceptos que utilizamos que ya estaban en la literatura, que consultamos? Primero, las categorizaciones. Cada autor evidentemente realiza la categorización de motivos de acuerdo a la respuesta, al diseño de su investigación, a su metodología y a los resultados que obtuvieron. La más importante y la que más es común en este tipo de categorizaciones y de investigaciones es clasificar los motivos en 3: extrínsecos, intrínsecos y altruistas, como lo acabamos de ver. Sin embargo, hay otra también que es muy interesante, que es la que es dirigida por Videlo, Rosa y Sagastizábal, en donde ella no habla necesariamente de motivos, sino de necesidades, y establece 3. Primero, la necesidad de logro, que es buscar beneficios tanto personales como sociales. Aquí, ¿qué clase de motivos engloba? El desarrollo personal, ver a la docencia como una salida laboral, la calidad de vida de terceros, ver cómo podemos ayudar para mejorar su calidad de vida. En segundo lugar, habla de la necesidad de poder. En estas se engloban factores vinculados al control de comportamientos propios y de terceros, pero cuando se habla de poder, se habla de un poder que le da la posición de docente para marcar algo y generar un beneficio en la sociedad. Por lo tanto, esta necesidad de poder engloba más factores altruistas, si la comparamos con la categorización de Bastick. Y finalmente está la necesidad de afiliación, que es la que tuvo en este caso la mayor predominancia de las respuestas.
En esta que engloba, bueno, componentes ligados a pertenencia, es decir, a yo formar parte de un grupo, al reconocimiento social del rol docente, y engloba algunos motivos como sentirse bien con uno mismo, con los demás, compartir experiencias afectivas y cognitivas y demás. Y otro de los modelos que nos sirvió para establecer nuestro propio modelo de categorización es el Fit Choice. Fit son las siglas de Factors Influencing Teaching Choice, es decir, cuáles son los factores que motivaron a la docencia. Este modelo fue establecido por Watt y Richardson, son profesores de una universidad de Australia, y en ellos surgió la necesidad de establecer este modelo, ya que, contrario a lo que pasaba en otras partes del mundo, ellos que lideran el posgrado de educación en esta universidad, vieron que cada vez había más profesores, bueno, que se estaban apuntando más gente, que tenían un buen trabajo, que tenían una buena remuneración económica y que estaban renunciando a ese trabajo para meterse a la docencia. Entonces, a través de este modelo, trataron de explicar qué es lo que estaba ocurriendo. En primer lugar, hablan ellos de influencias sociales, como la disuasión y las experiencias previas de enseñanza-aprendizaje. Esto, digamos, sería la parte extrínseca. Luego ya vienen los factores intrínsecos que ellos llaman. Primero está la percepción de la profesión, es decir, el yo ser docente, ¿qué me estaría exigiendo a mí? Entre muchas cosas de lo que ellos manejan, hablan de la pericia, de la habilidad y de todas las dificultades que involucra estar impartiendo clase. Ahora bien, el yo ser docente, ¿cuáles serían mis beneficios? Lo que ellos hablan es de un cierto estatus social y del salario. Hay que recordar que esta investigación se realizó en Australia, donde el factor de que los docentes tienen un salario digno es donde se realizó este lugar. En cuanto a otros de los factores intrínsecos, bueno, la habilidad para enseñar, ¿no? El que la misma persona se vaya dando cuenta que tiene una habilidad para enseñar, y los valores intrínsecos, ¿no? La utilidad que tendría, como bueno, en estos casos sí son extrínsecos, la estabilidad laboral, el tiempo con la familia. Este término de la transferibilidad laboral, como les platiqué, este modelo fue replicado en muchos países. Sin embargo, a pesar de que ellos intentaron hacer un solo modelo para que fuera utilizado en muchos países, esta circunstancia de la transferibilidad no es tan usada en otros lugares. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy en Australia y de alguna manera no es tan complicado que yo me pueda cambiar a otras regiones de Australia para desempeñar mi profesión, lo cual no necesariamente es así de fácil en otras partes del mundo. En cuanto a la utilidad social, bueno, habla de modelar el futuro, ¿no? El de ayudar a los niños adolescentes, mejorar la equidad social, hacer una contribución. Y por último está el fallback career, que les digo es estar, yo estudié para una cosa y al final por alguna circunstancia no me sentí satisfecho y tuve que trabajar en otro lugar. Este término de fallback career, específicamente lo que pasó en Australia, no fue ampliamente mencionado, fue de los que menor número de menciones tuvo. Y finalmente lo que dice es, todo esto es lo que llevó a que una persona eligiera la profesión docente. Ahora bien, ya una vez que analizamos cuáles eran los modelos de categorización que se han empleado en la literatura, bueno, resultó conveniente, conforme veíamos las respuestas, establecer nuestro propio modelo de categorización de motivos. Lo categorizamos en 5 categorías, perdón. Algunas de ellas tienen unas subcategorías más específicas. La primera es relacionada con las matemáticas, es decir, la persona mencionó el gusto por las matemáticas, que tenía cierta habilidad para desarrollarlas, incluso hasta de alumno. Es el primer motivo. La segunda categorización es relacionados con la docencia. Esta incluye 3 subcategorías. Primero, gusto por la docencia, es decir, me gustaba explicarle a mis compañeros, sentía que podía desempeñar un buen trabajo como maestro. La segunda es beneficios de ser docente. Esta es más relacionada con factores extrínsecos, el que yo pueda elegir mi horario de trabajo, la cierta estabilidad que puede tener, el salario, las vacaciones, etc. La tercera es influencia de sus profesores y experiencias como estudiante. Esto engloba tanto lo que el alumno veía como estudiante y que le gustaba del maestro, es decir, yo era alumno y me encantaba cómo el maestro desarrollaba su clase, la seguridad con la que desarrollaba los temas y demás, como al revés, que el maestro decía, oye, tú podrías ser un buen maestro porque le explicas a tus compañeros. Y en general cualquier otro tipo de experiencias como estudiantes. A lo mejor yo estaba estudiando la licenciatura y tuve la posibilidad de realizar mi servicio social dando clases, y de ahí también me surgió un gusto por estar dando clases a mis compañeros
incluso de a lo mejor pocos años menores que yo. La tercera son los motivos sociales. Aquí se engloban en dos categorías. Primero, gusto de trabajar con personas. Evidentemente, al ser alumnos, bueno, prácticamente la mayor cantidad de respuestas fue gusto de trabajar con niños o con jóvenes. Y la 3.2 es una categoría altruista, ¿no? Es el deseo de ayudar o contribuir con la sociedad, es decir, ayudar a mejorar mi comunidad y mejorar los niveles de educación de mi ciudad. La número 4 es relacionados a factores externos. Esta engloba 3. Primero, el suceso inesperado, lo que se llama la serendipia, ¿no? Yo no tengo la menor intención de ser docente, pero por alguna circunstancia llegué a la docencia y me gustó. La 4.2 es insatisfacción o situaciones con los empleos previos o profesión. Es decir, me corrieron de mi trabajo, no conseguí, necesitaba trabajar y no conseguía trabajo, me ofrecieron de docente y aquí estoy. O simplemente me metí a trabajar y a la hora de que yo estaba ahí no me sentía a gusto, no me sentía satisfecho y tuve que buscar otra alternativa. Influencia de terceros es la 4.3, aquí engloba cualquier otra persona que me dijo, oye, tú podrías ser un buen maestro. Específica, bueno, todos excepto maestro. Si el que lo dijo fue mi maestro, estaría englobada en la 2.3. Pero si mis papás, si mis tíos, si mis amigos me dijeron, es que tú explicas bien, se englobó en esta categoría 4.3. Y ya para terminar, es la categoría 5.1, es otros motivos. Cualquier motivo que nos refirieron los profesores y que no podía clasificarse en alguna de las anteriores, se iba a esta categoría 5.1. Ahora bien, ¿cómo aplicamos los instrumentos de investigación? Bueno, pues fue aplicado a los aspirantes a ingresar al programa de maestría en matemática educativa de aquí mismo, del CICATA del Instituto Politécnico Nacional, en la convocatoria del año 2016, por ahí de mayo, en donde se desarrollaba el curso propedéutico. ¿Cuáles fueron los porcentajes? Bueno, de los 72 aspirantes inscritos al curso propedéutico, 67 de ellos participaban en nuestro trabajo, es decir, más del 93%. En cuanto al país de residencia, 51 de ellos eran de México, 6 de Uruguay, 5 de Colombia, 3 de Ecuador, 1 de Argentina y 1 de Chile. En cuanto al género, 52% eran hombres y 48% eran mujeres. Estuvo bastante equilibrado la cantidad de aspirantes. Edades, bueno, el más joven tenía 22 años y el más grande tenía 66. Nuevamente tuvimos un buen margen un buen rango, ¿no? Tanto de muy jóvenes que recién ingresaban al servicio, como ya de amplia experiencia. En cuanto a los estudios universitarios que cursaban, el casi 30% estaba egresado de alguna licenciatura relacionada con la docencia, licenciatura en educación, pedagogía, el profesorado, por ejemplo, de aquellos que eran de Argentina. El 16% estaba relacionado directamente con alguna licenciatura de matemáticas, licenciatura en matemáticas, matemáticas aplicadas, físico-matemáticas. Y el 53%, es decir, más de la mitad, eran estudios de disciplinas ajenas a la docencia o a las matemáticas puras, economía, ingeniería, en lo que sea, administración, etc. Levantamos dos instrumentos de investigación. El primero era una encuesta, como la gran mayoría de las investigaciones que consultamos, y se realizó a través de un cuestionario escrito de preguntas abiertas. Prácticamente les preguntábamos a los profesores cuál fue el motivo por el cual tú estás desempeñando labores de docencia. Evidentemente teníamos muy claro que no podíamos sugerir ningún tipo de motivos, dejando a consideración de cada encuestado la extensión y manera de responderlas. Como les digo, les dijimos a los profesores que eran respuestas confidenciales y que eran ajenas al proceso de selección. Probablemente alguno hubiera pensado que el responder la encuesta hubiera alterado el proceso de selección. Tuvimos que ser claros en decir que esta era una investigación de las que se realizan en el PROME y que no tenía nada que ver con el proceso de admisión al PROME. Una vez que analizamos lo que nos refirieron los profesores, tuvimos que establecer un segundo instrumento de investigación. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, esclarecer las dudas que surgieron al revisar el primer instrumento, la encuesta, y que los encuestados directamente nos dijeran las dudas que surgieron. Es decir, a lo mejor hubo un texto que no se entendió, no fue muy claro. En este espacio aprovechamos para que se resolviera esa duda.
¿Cómo se implementó? A través de un foro de discusión en el mismo Moodle, en el curso propedéutico que los aspirantes toman, para profundizar los motivos y resolver las dudas. Al dar un tiempo, un lapso entre que ellos contestaron la encuesta y que se levantó ese segundo instrumento de investigación, tuvimos la grata sorpresa de que algunos profesores en el transcurso de esos días como que recordaron más motivos, y precisamente en este segundo instrumento nos ayudaron para decir los otros motivos que en ese momento que contestaron la encuesta no los tenían claros. Bien, ya una vez que se habían aplicado estos dos instrumentos, ¿cómo fuimos trabajando? Primero, leíamos la narrativa, todo lo que nos habían referido los profesores, y íbamos clasificando los motivos en el modelo que les acabo de presentar. Y lo que hacíamos es, recopilábamos todos estos factores en una hoja de cálculo de Excel para realizar su posterior análisis y procesamiento de la información. Aquí les comparto algunos de los datos que tenía la tabla de Excel. Evidentemente no maneja ningún dato confidencial. Por ejemplo, cada una de esas filas era un encuestado, y si nosotros veíamos que en la narrativa tenía un factor de gusto por la docencia, le poníamos una marquita, igual en cada una de las subcategorías. En caso de que encontráramos un motivo que no pudiera encajar en ninguna de las primeras, la pasábamos a la categoría 5.1 otros motivos. Ahí mismo en esa tablita de Excel, para realizar el análisis que hicimos, tuvimos que abordar ciertos aspectos como cuántos años llevaba el docente en la carrera, qué tipo de clases impartía, primaria, secundaria, bachillerato, superior y demás. En cuanto a los datos de la información laboral de los encuestados, el profesor que tenía menor tiempo tenía 8 meses siendo maestro, mientras que el mayor tenía 42 años de experiencia laboral. Este amplio rango de antigüedad laboral nos permitió conocer la opinión tanto de jóvenes profesores que tenían meses en la profesión, como de aquellos que ya tenían una larga experiencia. Lo que pudimos concluir al hacer este análisis es que los años de servicio docente no aparentan marcar una diferencia en la clase de motivos que nos reportaron, es decir, tanto los profesores que tenían menos de 5 años refirieron la misma cantidad de motivos de gusto por la docencia de las matemáticas que aquellos que ya llevaban varios años desempeñando su profesión. En cuanto al nivel académico, bueno, como podemos observar, solamente el 4% desempeñaba clases de primaria, 25% de secundaria, nivel medio superior 44.78%, y superior y posgrado lo englobamos en 37%. Hay que recalcar que si suman los porcentajes no va a dar el 100%, debido a que hay varios profesores que trabajan en base de un nivel educativo, pueden trabajar en nivel medio superior y superior, por ejemplo. Ahora, a continuación brevemente les voy a dar alguna clase de los ejemplos que nos refirieron, así como el porcentaje de menciones que tuvieron. La número 1, gusto o habilidad por las matemáticas, fue referida por el 74% de los profesores, es decir, casi 3 de cada 4. Algunos de los motivos que nos refirieron es, por ejemplo, este que dice: en el colegio empecé a sumergirme de la magia de las matemáticas, me gustaba y era una de mis materias preferidas, a las que le dedicaba más tiempo que a las demás áreas. Desde secundaria me gustan las matemáticas, desde ese momento sabía que yo quería ser profesor de matemáticas en alguna escuela. Hablando de la docencia, la categoría 2.1, que es el gusto por la docencia, también tuvo un alto porcentaje de menciones, el 71%. Por ejemplo, esta mención que dice: desde muy pequeña mi sueño era ser maestro. A los familiares y conocidos que me preguntaban ¿qué vas a estudiar?, mi respuesta nunca cambió: estudiaré para ser maestro. Desde adolescente tuve acercamientos con la enseñanza de la matemática, haciendo tutorías a estudiantes menores que yo en mi liceo. Por ejemplo, la categoría 2.2, beneficios de ser docente, fue mencionada por el 19%, prácticamente una de cada 5. Es una profesión que me permite estar más tiempo con mis hijos. Lo interesante de ser docente en el sistema público es la estabilidad laboral, las oportunidades de capacitarse, la remuneración no es alta pero tampoco baja, lo cual permite solventar los gastos mensuales en forma modesta y ordenada. Quise ser docente porque sabía que mis profesores no trabajaban ni fines de semana ni días festivos, además de que eran medianamente bien remunerados, nada comparado con un ingeniero que puede viajar frecuentemente, ni con, por ejemplo, profesionales de la salud, que les tocaba turno de noche y disponibilidad 24 horas. Para esta persona, el ser maestro pues es simplemente cumples con tu horario y te vas a tu casa a descansar, lo cual no creo que es necesariamente cierto. Influencia de sus profesores y experiencias como estudiantes, 35%.
En la preparatoria me inspiraba mucho el trabajo de un maestro que tuve, consideré que sus clases eran amenas y lo que más me atraía era la sensación de seguridad y libertad que daba en su trabajo. Quise seguir el ejemplo de mis profesores, los cuales me inspiraron a no rendirme y a pesar de cada una de sus situaciones personales, siempre se preocupaban de todos sus estudiantes y de la manera en que manejaban las estrategias para que ninguno se atrasara. En cuanto a sociales, gusto de trabajar con personas y niños. Bueno, para esta persona encontraba muy satisfactorio el hacer contacto intelectual con los jóvenes y ver día a día sus progresos. Esta persona, por ejemplo, era una persona introvertida en lo personal, pero que descubrió que cuando estaba en el aula y estaba ante sus alumnos, pues mejoraba muchísimo el manejo que tenía en su clase, y eso es algo que le gustaba mucho. En cuanto a los factores altruistas, como el deseo de ayudar o contribuir a la sociedad, también tuvo un alto porcentaje, más del 44%. Bueno, aquí cree que la educación es una arma poderosa para cambiar el mundo y, bueno, siempre buscando cambios positivos y favorables en la sociedad. Esta persona, la segunda, me gusta enseñar. La verdad es que para mí es un placer poder ayudar a la gente. Y bueno, pensé, ¿por qué no? Comenzar a cambiar esas ideas erróneas de que los matemáticos no son para todos de la gente y se enseña matemática de manera más lúdica y divertida. Suceso inesperado, lo que se llama la serendipia, también prácticamente 1 de cada 5. Por ejemplo, esta persona decía, no pude ingresar a la carrera de medicina, que era lo que yo quería. Bueno, de hecho sí, hizo el examen de admisión para medicina y sí fue aceptada, pero al mismo tiempo, el mismo día que se enteró que fue aceptada en la carrera de medicina, se enteró que estaba embarazada, por lo cual tuvo que desertar con el proceso de admisión. Y bueno, un familiar le refirió que había una escuela normal, como la que hay aquí en la Ciudad de México, y bueno, tuvo la oportunidad de estudiar para normalista. Esta persona quería asistir a la Facultad de Filosofía y Letras, pero por diversas razones no pudo hacerlo. Entonces tuvo la posibilidad de meterse a la escuela normal, aunque lo que ella alegaba es que el deseo que tenía ella de conocer las matemáticas realmente no lo pudo satisfacer en la escuela normal. Ella quería seguir aprendiendo matemáticas, pero eso no se aplicaba en la escuela normal. Insatisfacción con el empleo, su situación previa. Al terminar la carrera estuvo trabajando en una zona industrial y después de año y medio de laborar en la profesión no encontró la misma satisfacción que cuando le explicaba a sus compañeros las materias. Esa otra persona era ingeniera en telecomunicaciones y el problema principal que tuvo es que en la ciudad a la que se fue a residir no había ningún empleo en esta área, por lo cual tuvo que inclinarse por la docencia. Ya la última de esta categoría, influencia de terceros, prácticamente, bueno, los padres, que en muchos de los casos eran padres, sus papás eran profesores, se jubilaron siendo profesores, toda la familia, sus tíos, su hermana era profesora, y eso fue uno de los factores por los cuales decidió también ella ser profesora. En su entorno familiar hay varios profesores, por lo que siempre estuvo en contacto con ellos. A ella, por ejemplo, le preguntamos que si tenía un alto grado por las matemáticas, ¿por qué no inclinarse para desempeñar las matemáticas puras? ¿Por qué inclinarse por la docencia? Lo que ella refiere es que le hubiese agradado, pero en su mente en ese momento, eso de que el trabajar directamente con las matemáticas se vería como un ratón de biblioteca, es decir, que no iba a estar en contacto con tantas personas como lo pudo realizar. Ya para terminar, bueno, otros motivos, por ejemplo, esta persona, y este motivo se refirió en el segundo instrumento, la novela del contable hindú de David David, que versa sobre el célebre matemático Ramanujan y las dificultades que tuvo para ser uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Otra persona, bueno, lo vio solamente como un trabajo temporal, y esta última, bueno, veía la situación de estudiar una carrera que le gustara, pero que le permitiera estar lo más cerca posible de sus padres, ya que sus hermanos estaban lejos y bueno, esta persona sentía la necesidad de estar cerca de ellos. Como podemos observar, el gusto por las matemáticas y la docencia fueron los motivos que mayormente refirieron. En primer lugar, gusto por las matemáticas; segundo lugar, gusto por la docencia; tercer lugar, el deseo de ayudar a contribuir a la sociedad. Los motivos clasificados como extrínsecos, como el beneficio de ser docente y sucesos inesperados, influencia de terceras personas, tuvieron un bajo porcentaje si los comparamos con los primeros, alrededor del 20%. Gracias a que esta encuesta se aplicó a los aspirantes al PROME, pudimos conocer las opiniones de otros profesores de otras regiones de Latinoamérica.
aunque fue un porcentaje relativamente bajo, cerca de menos del 24%, cuando comparamos los resultados de los profesores mexicanos con aquellos que eran de Latinoamérica, aún así vimos que los motivos intrínsecos eran lo que mayormente refirieron, es decir, gusto por las matemáticas y gusto por la docencia. Un hecho interesante es cuando analizamos por género, específicamente estos dos motivos. Parece ser que el gusto o habilidad por las matemáticas fue un motivo que mayormente refirieron los profesores hombres, el 77%, a comparación de las maestras, que refirieron un 71.9%. Fue un 6%, pero bueno, es interesante ver esto. Además, cuando hicimos ahora del segundo motivo que mayormente refirieron, que es el gusto por la docencia, la circunstancia cambió. Las mujeres refirieron en mayor medida un 75% a comparación de los hombres, que fue el 68%. Es decir, por porcentajes mínimos, pero al parecer los profesores refieren en mayor medida el gusto por las matemáticas y las maestras un gusto por la docencia. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, en general podemos concluir que los resultados son coincidentes con lo que se ha reportado en la literatura. Los factores intrínsecos, en este caso los primeros dos, el gusto por la docencia y las matemáticas, fueron altamente referidos en nuestro estudio, más del 70% prácticamente. Y en una de las investigaciones que no contrasta es lo que reportó Basti, lo que les platiqué del análisis que se hizo en Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Basti lo que dijo es que en los países subdesarrollados los factores extrínsecos son los que mayormente refirieron. En nuestro caso no fue así, y tuvimos la posibilidad de hacerlo en México y otras regiones de Latinoamérica, que no necesariamente son países desarrollados. Pero lo que tenemos que tener claro es que incluso en países subdesarrollados existen diferencias en los niveles de la calidad de vida y el acceso a servicios básicos como salud, vivienda y demás. Ahora bien, uno de los cuestionamientos que nos hicimos al analizar esto es ¿por qué hubo un alto porcentaje de motivos intrínsecos? Algunas de las inferencias que podemos hacer es, bueno, primero, los docentes que entrevistamos tenían el deseo de estudiar en posgrado, es decir, tenían un deseo real de profesionalizarse y continuar con su actualización docente. En segundo lugar, las condiciones de vida de los aspirantes al PROME podemos considerar que son económicamente, tanto económicamente como de tiempo buenas. ¿Por qué económicamente? Bueno, si están dispuestos a estudiar un posgrado, tienen que tener acceso a una computadora, acceso a internet, recursos bibliográficos, tanto de tiempo. En la misma convocatoria del PROME se señala que mínimo se tienen que tener disponibilidad de 20 horas, es un buen número de horas. Esto sin que repercuta seriamente en sus ingresos económicos. Una persona que tiene dificultad económica difícilmente va a poder dejar de trabajar 20 horas y dedicarse al posgrado de matemática educativa. Sí, otro de los motivos que en este caso consideramos que es realmente bajo lo que pudo haber pasado es que, bueno, estábamos hablando de un proceso de selección, por lo que probablemente hubo algún encuestado que deseaba exaltar el amor que le tiene a la docencia a la comisión de admisión. Creemos realmente que es un porcentaje muy bajo, pero bueno, pudo haber existido. Finalmente, ya para terminar, ¿cuáles serían? Vamos a dar inicio a las preguntas. Sí. Vamos a comenzar con el doctor Isaías Triana. Gracias, doctor. Bien, Antonio, felicidades por ya encontrarte en la última parte de tu formación. Bueno, son preguntas que me gustaría que profundizaras, que me surgieron a raíz, claro, de tu presentación, de tu trabajo también, y que por lo menos no alcancé a vislumbrar alguna respuesta. En tu marco, bueno, en tu metodología tú dices que hay que pones 5 categorías, ¿verdad? Que son relacionadas con las matemáticas, con las ciencias sociales y otros motivos. Entiendo pues a qué te refieres primero con otros motivos, porque lo explicaste, pero no sé qué tan imprecisa sea esa categoría, es decir, una categoría de otros motivos. No sé si no hiciste el esfuerzo por categorizar precisamente las respuestas que no entraron en las categorías anteriores, porque me parece que para un reporte, para un análisis, otros motivos me parece un poco ambiguo. No sé qué puedas opinar. Sí, a ver, más concreto, en esas
respuestas que obtuviste de los otros motivos, ¿no encontraste un patrón que pudieras decir, bueno, pues entonces voy a categorizarlos como esto? Realmente era bastante complicado poder establecer y clasificarlas en las de arriba. Por ejemplo, esta del libro, bueno, realmente me hubiera costado mucho trabajo poder decir, bueno, fue por hubiera sido un gusto por la lectura o demás. Por ejemplo, otra de las que recuerdo mucho era que vi un capítulo de televisión de Los Simpsons y que eso le ayudó mucho a decir, a mí me gustaría indagar más de eso, ¿no? Pero realmente sí son motivos, incluso algunos muy raros, ¿no? Que no pude categorizar realmente en algunas de las de arriba. Eran libros, películas, series, televisión, pero incluso, bueno, también lo pusimos en la tesis, a lo mejor hubieran coincidido por haber visto, leído o escuchado algo, ¿no? Pero el porcentaje de menciones que tuvieron fueron realmente muy pequeñas, ni siquiera hubiera tenido un porcentaje, yo creo que mayor al 5%. Sí, porque bueno, por ejemplo, esto que tú acabas de mencionar, estas respuestas de libros, de capítulos, no sé, entiendo pues que ya tienes tu definición sobre relaciones a factores externos, tu categoría con relaciones a factores externos, Sí. Pero por lo que escucho, no sé qué tan conveniente pudo haber sido meterlo, y la razón es, la vuelvo a insistir, me parece que para categorizar, cuando uno está tratando de categorizar determinadas respuestas, poner como categoría otros motivos me parece poco preciso, porque entonces cabe todo, y entonces como cabe todo, tú lo puedes aventar ahí como un cajón donde guardas muchas cosas y no hay ninguna relación entre ellas, sin embargo ahí están. Me parece que el esfuerzo puede valer para futuras investigaciones, y que otros motivos se haga el esfuerzo, porque aun cuando sean diversos, entren en una categoría. Por ejemplo, ahora las que mencionas, la de relaciones a factores externos, pudiera caber dentro de estos que dices de Los Simpsons, no sé. Bien, bueno, ese es un comentario. Sobre tu metodología, entiendo que la revisión que hiciste es muy exhaustiva, y en tu caso, en los casos que revisaste, no fueron, nada más con una duda, no fueron con profesores en línea, por supuesto, son distintos en la naturaleza de los sujetos que entrevistaste, ¿verdad? Sí, así es. Estos en este sentido, tu investigación es sui generis porque son aspirantes a estudiar este posgrado, y en ese sentido pues son entrevistas en línea. ¿Qué diferencias puedes encontrar en profundidad en cuanto a la metodología de estudio? Una investigación que va frente a frente con un profesor y otro como el que tú hiciste en línea. Yo creo que aquí lo que ayudó mucho es, nosotros les pasamos el documento de Word con las preguntas, y el profesor tuvo tiempo de analizar, de hacer una breve retrospectiva. Finalmente, como son actividades del PROME, desde el primer día se les da todas el programa, y tienen tiempo de hacer. Creo que eso ayudó mucho. De hecho, por ejemplo, como se lo mencioné, incluso en el segundo instrumento de investigación fue diseñado para aclarar dudas, es decir, vi esto pero no me queda muy claro, podríamos esclarecerlo. Pero también una pregunta era, ¿hubo algún otro motivo que recordaras? Y sí, afortunadamente hubo varios profesores que a lo largo de esos 4 o 5 días que tuvimos de analizar, sí de alguna manera dijeron, bueno, a ver qué más pude haber hecho que yo estuviera en la profesión. También, bueno, no sé qué tanto hubiera influido el tener al profesor de frente, qué tanto se hubiera sincerado. De alguna manera la comunicación escrita, por lo que hemos visto, al parecer como que uno se siente más sincero al desarrollarla. Desafortunadamente no encontré ninguna investigación que pudiéramos sustentar que la comunicación escrita es, digamos, más sincera que una comunicación presencial. Pero al parecer podría haber sido que el profesor a lo mejor no hubiera querido decir, bueno, la verdad es que yo estoy aquí porque me metieron en mi plaza y estoy aquí, ¿no? Uno de los muchos motivos que nos refirieron fue de un profesor que dijo, a mí me gustaría que las cosas hubieran sido distintas, pero si voy a ingresar a un programa de maestría tengo que hablar con la verdad. En la región en la que vivo no hay mucho trabajo, está mal pagado, y al tener un trabajo en una universidad pública del estado tengo cierta estabilidad laboral, tengo un salario digno que no es mucho, no es grande, pero alcanza para satisfacer mis necesidades. A lo mejor ese tipo de respuestas no sé si se hubieran dado si lo hubiéramos tenido al profesor frente a frente. Sí, eso, sí, sin duda no vas a poder saberlo.
pero sí, bueno, sí hay cierta diferencia en cuanto, no quiere decir que uno esté bien o mal, ¿no? Simplemente hay diferencia en cuanto a la profundidad que puedes lograr en una entrevista frente a frente con una por escrito. Por ejemplo, sí hay estudios en los que se comenta que cuando uno escribe, las personas escriben, se comprometen más que cuando uno puede hablar. Siente uno más compromiso con lo que está escribiendo, sobre todo porque va a ser leído y además interpretado por otras personas que lo que uno dice. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en tu caso, al leer o al pedirles que escriban, es posible que, con base en estas investigaciones que te comento, puede ser que les hagas a los profesores pues que se comprometan más con lo que estén diciendo. Puede ser que estén mintiendo, eso es verdad, Sí, claro. pero pueden comprometerse incluso con esa mentira. Sí. Bien, tuve dudas sobre el análisis de tus resultados. Ya al final comentaste en una de tus láminas que decías los motivos intrínsecos y hacías referencia a los motivos extrínsecos. Entonces me surgió la duda sobre tus categorías, el uso de tus categorías. ¿Cómo es que las usaste? Aunque sí las mencionaste, sin embargo también comentaste que había motivos intrínsecos y extrínsecos, pero eso estaba referido en tu revisión de la literatura. Sí, así es. Cuando mencioné la palabra intrínsecos y extrínsecos, quería de alguna manera vincular lo que encontramos en la literatura, que la gran mayoría la clasificaba como intrínsecos, extrínsecos y altruistas, con nuestro modelo, que es el que está aquí. Lo que quise decir es, bueno, si hubiéramos utilizado el modelo de categorización que utilizó Bastick, y de hecho no solo Bastick, hay varias investigaciones que la analizan, nosotros también hubiéramos tenido, al igual que Bastick, bueno, y al igual que los demás, un alto porcentaje de motivos intrínsecos, aunque tiene razón, es decir, nuestro modelo no está contemplando en realidad una categoría de intrínsecos, ¿no? En muchas de esas hay motivos intrínsecos, extrínsecos y altruistas, pero si, insisto, si vinculamos los dos modelos, tanto lo que se reporta en la bibliografía con el de nosotros. Yo creo que sería interesante después ver cómo hay una diferencia en esto de los motivos, porque entiendo que los motivos que llevan a una persona a hacer algo o incluso a decir algo están en psicología, sobre todo, y psicología emocional. No soy experto en eso, pero algo sé sobre psicología emocional. Parece que los motivos sí están relacionados con intrínsecos y extrínsecos. Sería interesante que tú después, con esta categorización, ¿cuál sería el poder de tu categorización respecto de esta otra de motivos intrínsecos y extrínsecos? Puede ser un motivo de análisis. Sí. Y bueno, ya para finalizar, pues reiterarte mi felicitación sobre tu trabajo. Se ve que lo trabajaste de manera muy minuciosa, y bueno, felicidades. De mi parte es todo. Sí, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con las preguntas con el doctor Apolo Castañeda. Muchas gracias a ti. Bien, este problema que nos has planteado me lleva a tres preguntas que quisiera que las platicáramos. La primera pregunta es si las experiencias emocionales con las matemáticas pueden ser un factor determinante en la elección de la profesión, la elección de una carrera, en este caso relacionado con las matemáticas. En particular me refiero, y esto pues lo tocas en la tesis, me refiero a esta parte pues emocional. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que sí. En realidad, conforme leíamos lo que nos reportaban los profesores, hubo un gran número que decía: es que para mí las matemáticas son, casi las matemáticas mueven el mundo, y yo sabía que tenía que estudiar una profesión que estuviera directamente relacionada con las matemáticas. O lo que muchos también dijeron es, bueno, de alguna manera yo tenía todas mis materias de la secundaria, de la preparatoria, pero no me sentía igual en una materia de química, de historia, que es lo que yo sentía en matemáticas. Yo creo que sí tiene mucho que ver, tanto incluso hasta
la relación, esta experiencia de relación profesor-alumno también tiene mucho que ver, y incluso hasta la disposición que un alumno tiene cuando va a tener clase con su materia favorita o que tiene un cierto agrado. Creo que sí involucra mucho el que después, posteriormente, tome la decisión de a dónde inclinarse. Sí, pensaba un poco más allá. Por ejemplo, algunas situaciones de éxito o de fracaso en la trayectoria escolar de los encuestados. Yo sé que no era parte principal de tu trabajo de investigación, pero yo creo que, como tú lo señalas, todas las experiencias positivas o negativas que viven las personas pues les hace tomar decisiones, y en particular sobre la carrera que eligen, ¿no crees? Sí, así es. Muy bien, creo que ese es un aspecto que desde la parte emocional se puede profundizar, y porque pues, igual algunas personas pueden odiar profundamente las matemáticas y decidir nunca más elegir una carrera que tenga que ver con matemáticas, ¿no? Sí. Bien, la segunda pregunta tiene que ver con pues el contexto en donde se realizó la investigación. Tú lo has señalado, es un grupo de aspirantes, y ya lo habías comentado con el doctor Isaías. Es un grupo de aspirantes que han concluido, bueno, y que están en ejercicio profesional, que tienen diferentes experiencias en cuanto a las matemáticas desde diferentes niveles, pero fíjate que es cualitativamente diferente el ser profesor en educación básica que en educación superior, por la matemática que está involucrada, pero también por los estudiantes que atienden, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre esta distinción? Bueno, ya es un poco mucho más fina esta distinción en tu explicación, en tu categorización. Sí, definitivamente el nivel educativo en el que imparten los profesores puede ser que sea incluso hasta más satisfactorio dar clases, por ejemplo, en un nivel superior o de bachillerato que de secundaria, ¿no? Simplemente no es lo mismo lo que el profesor de matemáticas de secundaria a lo que se enfrenta con los alumnos, ¿no? Que en un gran número de los casos los alumnos no tienen el menor interés de matemáticas, de ser una materia que no les guste, que bueno, está en un proceso de desarrollo, a por ejemplo lo que puede ser un profesor de superior que de alguna manera, por ejemplo, si hablamos de nivel superior y posgrado, pues un profesor de matemáticas a lo mejor va a dar clases a futuros ingenieros, a actuarios y demás, que ya tienen un mayor agrado por las matemáticas, e incluso, bueno, hablando ya del desarrollo, son ya adultos ya en crecimiento, es decir, ya no van a llegar y van a ver al alumno haciendo ideas, haciendo el salón de clases, ¿no? Aquí lo que podemos ver es realmente, bueno, incluso también, ¿por qué hay una gran mayoría de profesores de nivel medio superior y superior? Evidentemente no hay tantos profesores de nivel básico que estén interesados tal vez en estudiar un posgrado de matemática educativa. Incluso, por ejemplo, aquí en México debe haber pocas escuelas normales que se centren en el profesorado de matemáticas de bachillerato. De secundaria creo que sí, es decir, es un normalista que al final agarra una especialidad, pero ya un normalista que agarre, que haya una licenciatura, como así hay en Argentina, una licenciatura de profesorado de matemática, no necesariamente que hay en México. Por eso es que incluso nuestros participantes agarraron el nivel medio superior, en donde conforme van creciendo los alumnos es más fácil dar la clase. Incluso, bueno, yo que me desempeño en el nivel medio superior, seguramente reconocería que incluso el control del grupo no sería lo mismo que tengo ahorita en el nivel medio superior que si estuviera en mi posgrado, ¿no? Sí, bueno, un poco mi inquietud va en el sentido de que para los niveles básicos, pues además se requiere un dominio del grupo, técnicas y estrategias y cosas que tienen que ver con pues, el enfoque didáctico, etcétera. Y a nivel superior y posgrado sospecho que es un poco más centrado en el discurso de la matemática, ¿no? Entonces,
ya no hay que controlar. Bueno, quizá trabajar con adultos también tiene sus dificultades, ¿no? Pero es otro, como bien señalas, es otra dinámica, porque ya están con otro interés a esa edad, ¿no? Bueno, solamente era un punto que me llama mucho la atención, porque ser profesor significa una cosa en nivel básico y significa otra cosa en nivel superior, aunque sea lo mismo de matemáticas, creo yo. No sé si compartes esta afirmación. No, sí, definitivamente. Ok. La tercera pregunta tiene que ver con... la tercera pregunta tiene que ver con tu pregunta principal. ¿Cuál fue tu pregunta principal en el trabajo? ¿Podrías hablarnos otra vez de ella? La pregunta principal. Bueno, la pregunta principal fue: ¿cuáles fueron los motivos o factores que llevaron a profesores de matemáticas de nuestro estudio a elegir su profesión? Y bueno, es importante decir, es de nuestro estudio, no podemos generalizar y decir que son de todos los profesores de un nivel educativo o de un país y demás. Es decir, de los 67 que participaron en el estudio, ¿qué es lo que hizo que eligieran su profesión? Muy bien, y has tocado un punto hacia donde quería ir. Esta es una muestra pequeña y quizá solamente te está dando información sobre este grupo que insisto, pues son estudiantes de posgrado o que están por entrar a un posgrado, muchos de ellos o algunos de ellos, y que están en ejercicio docente y que, pues bueno, tienen la intención de seguir especializándose. Pero ¿cómo visualizas a partir de este estudio? ¿Cómo visualizas a partir de ese estudio lo que ocurre en un contexto más amplio? ¿Es posible que tu estudio te dé algún indicador de que miren, pues por acá están las cosas, por acá están esos factores, quizá estos factores puedan estar presentes en otro estudio más grandote, ¿no? No sé si me entiendo, explico la pregunta y tú me entiendes. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si se hubiera hecho en otro contexto, a otro tipo de muy grande? Yo creo que sinceramente al ver lo que pasó en nuestro caso y qué ha pasado en la literatura, yo creo que estos dos primeros factores de gusto por las matemáticas y gusto por la docencia hubieran seguido siendo los factores mayormente mencionados. Probablemente lo que se hubiera ocurrido es que aquello de los beneficios de ser docente, de influencia de terceros, a lo mejor ese porcentaje se hubiera aumentado un poco, pero en lo personal creo que definitivamente los primeros dos hubieran seguido siendo los más importantes. Bueno, mi pregunta va en el sentido de que tu estudio pudiera aportar un cierto nivel de generalización, ¿sí? Como decir, bueno, miren, estos son los elementos que quizá en un estudio más amplio, a nivel, no sé, estatal o nacional o en un sector específico universitario o normalista, pudieran ser los elementos que pudieran estar presentes. Y creo que ese es un rasgo importante cuando hablamos de una tesis, el que se puedan generalizar ciertos resultados. Bueno, esas son mis tres preguntas que tenía anotadas para planteártelas. Hay muchas otras preguntas que se desprenden del trabajo porque tiene mucha temática, muchas cosas que se podrían profundizar. Voy a dejar hasta acá mi participación, no sin antes, pues, sinceramente, hacerte una felicitación por el trabajo que realizaste. Sé que esta experiencia pudiera después complementarse con otras y pudieras después incluso hacer una publicación sobre estos resultados que me parece están ausentes en muchos contextos. Gracias. Bien, me voy a permitir tomar la palabra yo para dejar al final a tus directores de tesis. A ver, Antonio, cuando uno, mi manera de ver las cosas es que cuando uno hace una introducción de su trabajo, uno, digamos, debe de dejar muy claro cuál es la importancia del trabajo que estás haciendo. Y yo no me quedó claro para ti por qué es importante este trabajo. O sea, ¿por qué valió la pena dedicarle dos años?
2 años de tu vida a saber cuáles fueron los factores que llevaron a estas personas. O sea, ¿por qué? Realmente, incluso hasta sinceramente, es incluso decir, bueno, ¿qué me llevó a mí, o sea, a mí, Antonio, a elegir la profesión, a estar en ese trabajo? Decir, bueno, yo sé perfectamente lo que me llevó a mí, sí, pero en este caso sería, bueno, ¿qué llevaría a mis compañeros, no? Es decir, en un momento dado, es decir, yo estoy aquí por esto, pero ¿qué pasa en mi entorno? Y en mi entorno era, ¿qué pasaba con mis compañeros de maestría? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el lugar donde laboro, no? ¿Qué llevó a cada uno de los que son mis colegas, por así decirlo, a desempeñar esa profesión? Y de ahí poco a poco se fue refinando la situación, hasta que, bueno, finalmente después se tuvo la posibilidad de entrevistar a los profesores del programa de admisión, y se fue ampliando más. De hecho, si hubiera sido, por ejemplo, a mis compañeros, a lo mejor hubieran sido pequeños, hubiera sido una muestra incluso hasta más pequeña, ¿no? Aquí tuvimos la oportunidad de que fuera un número, digamos, importante, y también algo que me llamó mucho la atención, bueno, que íbamos a poder entrevistar a profesores no solo de México, país, incluso esta ciudad, ¿no? Porque hubo prácticamente, si mal no recuerdo, de los 32 estados, hubo 28 estados en los que al menos participó un profesor. Y hablando a nivel Latinoamérica, bueno, entrevistaron, aunque sea una persona de Chile, qué pasó en Colombia, qué pasa en Ecuador, y ven que en realidad las circunstancias no cambian tanto, ¿no? Finalmente, pues somos casi una misma región, estamos sujetos a los mismos problemas, y en todos ellos los factores del gusto, a mí, yo estoy aquí porque me gusta las matemáticas, o yo estoy aquí porque me gusta la docencia, son los que más pesaron. Conforme se iba desarrollando el análisis, ya incluso hasta la investigación, y vi este trabajo de Basic donde dice, bueno, sí, en países del primer mundo como Estados Unidos y Canadá, sí son los motivos intrínsecos, pero en Jamaica no. En Jamaica hay una necesidad de satisfacer las necesidades de alimentación y vivienda, y eso es lo que motiva a los profesores a desempeñar su profesión. Ahí donde dije, bueno, en todo caso, si tendríamos que inclinarnos hacia México, es un país más con similitud a Estados Unidos y Canadá o a Jamaica, pues creo que tendríamos que irnos un poquito más hacia Jamaica, ¿no? Al final lo que vimos, bueno, estamos tal vez en medio. Las condiciones económicas no son las de Estados Unidos y Canadá, pero tampoco son las de Jamaica. Y afortunadamente, y eso para mí en lo personal fue algo muy grato ver, que lo que nos refirieron fueron que un profesor está ahí prácticamente porque desea estar ahí, porque le gusta enseñar, porque le gustan las matemáticas, y que no precisamente está ahí por una estabilidad laboral, ¿no? Una de las investigaciones hablaba de la satisfacción laboral, es decir, yo investigo qué llevó a un profesor a ser docente de matemáticas, y después posteriormente como anexo, como un extendido es, y qué tan satisfecho se siente, ¿no? Ellos lo que concluyen en esta investigación es que aquellos que refirieron motivos intrínsecos, hablando precisamente de su investigación, tendieron a conservar ese trabajo y seguir ahí, y aquellos que refirieron en mayor medida motivos extrínsecos, en un par de años algún porcentaje sí abandonó. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez yo estoy aquí por el horario, por la estabilidad, o por el salario, pero realmente es un trabajo que es difícil, porque es estar en contacto con personas que en la mayoría de los casos pues tienen inquietudes y que no tienen realmente un deseo real de estudiar matemáticas, y bueno, eso todo eso es difícil, y yo siento que por eso en ese estudio, los que refirieron motivos extrínsecos, tarde o temprano sí hubo un porcentaje que dimitieron de la profesión. Ok. Hablabas de tu modelo. Yo tampoco vi el modelo plasmado de manera explícita, ¿no? Entonces, ¿me puedes comentar cuál es tu modelo? O sea, porque bueno, yo soy físico, no soy matemático. Pero yo cuando me hablan de un modelo, pues yo entiendo, alguien describe, bueno, estas cosas se comportan así. Y ese modelo es básico, es válido siempre y cuando vaya explicando ese comportamiento. En el momento que hay algo que lo deja de explicar, ese modelo ya no es válido, ¿no? O sea, el caso más típico es el modelo del átomo de Bohr, ¿no? Explicaba ciertas cosas, pero llegó un momento en que dejó de explicarlas, y entonces se tuvo que buscar un modelo que pudiera explicar más allá, ¿no? En el caso, digamos, de tu presentación, no me quedó muy claro de manera explícita cuál es el modelo que tú estás proponiendo. Sí, así es. Cuando me refería a modelo,
Sí. Es precisamente esta categorización, decimos, esta clasificación, esta manera de cada una de las respuestas que nos refirieron los profesores, poder clasificarlo en algún lado. Claro, aquí la observación del doctor Isaías es muy interesante, ¿no? Esta categoría 5.1 es muy libre, puede ser prácticamente cualquier cosa, pero a esto precisamente nos referimos cuando hablamos de modelo, así como en la investigación de Watt y Richardson, que ellos le llaman el modelo teórico, ¿no? Es decir, para ellos los factores que influyeron en que un profesor eligiera su carrera estaban expresados en este diagrama que hicieron. Influencias sociales, todo lo que tiene que ver motivos intrínsecos, y finalmente la combinación de todo esto es lo que llevó a la elección de matemáticas, a la elección del profesor docente de matemáticas. Realmente lo que nosotros nos referimos por modelo, es decir, los profesores de matemáticas en mayor medida están influidos por esto, y específicamente por la categoría 1.1, 2.1 y 3.2. Bien. Oye, otra cosa que tampoco vi muy de manera explícita, yo creo que por la formación que yo tengo, son los objetivos. O sea, yo no vi muy claro que tú dijeras, bueno, mis objetivos son estos, ¿no? O sea, definido, porque al final planteas unas conclusiones, y yo entendería que las conclusiones debieran de estar íntimamente relacionados con los objetivos, ¿no? Así es. Entonces, no sé si podemos hablar sobre eso. Sí, bueno, realmente, sobre todo luego por cuestión de espacio y de la presentación que iba a tener cierta duración, no pude ser tan explícito en esto, pero sí tiene razón. Bueno, realmente así, mi objetivo como tal, realmente a lo mejor aquí hubiera sido, es esto de conocer si los motivos referidos por los docentes indicaban en ese primer instante, que era cuando no habíamos ni siquiera establecido el modelo, eran factores predominantemente de carácter intrínsecos y altruistas. Okay. Este, digamos, es como mi objetivo principal. Sí, okay. Exactamente. Y bueno, y en base a eso, pues ahora sí cuadra bien con las conclusiones que presentas, ¿no? Así es. Cuadra bastante bien. Ok. Me gustaría que hicieras un comentario. Digo, no fue... Tú lo encuentras como un resultado y no es una palabra tuya, ¿no? Pero me gustaría que comentaras acerca de unas respuestas que te dio algún profesor, alguna profesora que decía, pues yo quería aprender más matemáticas, y en la normal, pues yo no aprendí más matemáticas, ¿no? Me gustaría que platicáramos sobre esto, porque yo quizás tengo un concepto erróneo de lo que debe ser un profesor de matemáticas, pero para mí un profesor de matemáticas, lo primero que debe saber es matemáticas, desde mi punto de vista, y después, o si tú quieres aparejado, enseñarlas, es decir, transmitirlas, ¿sí? Y ya si uno puede ser simpático y agradable y hacer una clase amena, bueno, ya eso es, sí, ¿no? Pero lo primero, o sea, si yo voy a enseñar geometría analítica, yo me tengo que saber de pe a pa la geometría analítica, para tener yo claridad en los conceptos. Si yo no tengo claridad en los conceptos, yo voy a empezar en el pizarrón a divagar. Te lo digo porque me ha pasado. Sí, sí. Digo, no sé, no con geometría analítica quizás, pero ¿no? Que empieza uno a divagar porque no tiene uno claro los conceptos. Y entonces esta respuesta de que ella quería aprender matemáticas y en la normal pues no se le dio. Entonces me preocupa un poquito porque pareciera que en una normal a un maestro de matemáticas le enseñan todo menos matemáticas. Así es, ¿no? Sí, particularmente este caso me llamó mucho la atención, por eso la clasificamos en este suceso inesperado, en esta categoría. Sí. Es un acto, como se refiere en la literatura, de serendipia, ¿no? Yo quería una cosa, por circunstancias totalmente ajenas a mí, llega a otra cosa. Ella, por ejemplo, refiere que lo que quería estudiar era en la Facultad de Filosofía y Letras, perdón, que tampoco realmente quiere decir que es un lugar donde se va a aprender matemáticas. No fue aceptada en esta universidad y, bueno, por recomendación de sus padres, dice, ¿sabes qué? Pues métete a la normal, ¿no? Pero de todas maneras yo siento que en este caso específico no tenía un deseo real de meterse al área de docencia.
Probablemente a lo mejor quería después estudiar una licenciatura en matemáticas, porque sí está refiriendo el gusto por las matemáticas. Si yo quería aprender, como dice usted, cálculo, geometría, ahí está, ¿no? Dice, yo quería aprender las matemáticas y desafortunadamente en la normal no aprendí eso, es decir, tal vez me enseñaron técnicas de manejo de grupo, de docencia y demás, pero no específicamente esto. Ya después, en este caso, digo, lo recuerdo muy bien porque era un caso, son casos atípicos, ¿no? Que no concuerdan con lo que la mayoría de los docentes refieren. Sí. Al final dice, bueno, pero ya después cuando yo me fui y me dieron prácticas, hice, di algunas clases en alguna secundaria y demás, ya le fui agarrando el gusto a la docencia y bueno, finalmente vi que yo podía, pues aquí, dar clases de matemáticas, ¿no? Aunque claro, todo este peso de las matemáticas lo tuvo que aprender por su cuenta porque claro, no fue aprendido en la normal. Exactamente. Bien, pues te agradezco tus respuestas. Antonio, vamos a ceder la palabra al maestro en ciencias como Gabriel Molina. Bueno, pues muchas gracias por las observaciones. Coincido en lo que nos comentan. De hecho, lo que nos comentaba ella es respecto a esa categoría que pusimos otros motivos, pues prácticamente, como mencionan, la agarramos como una cajita, ¿no? Para ir poniendo ahí esas menciones que eran pues, muy pocas, ¿no? Muy atípicas, pero sí conviene ser más explícito en esos aspectos, porque como mencioné ayer, sí queda un poco ambiguo, queda ambigua el nombre. Este tipo de investigación que hicimos son investigaciones que son como periféricos a asuntos matemáticos, porque no están hechas alrededor de un concepto matemático, ¿no? Sino algo periférico. ¿Por qué crees que podría ser interesante este tipo de investigaciones? Bueno, sobre todo para responder su pregunta y pensando en cuáles serían otras extensiones. Por ejemplo, les acabo de platicar, un análisis, una investigación fue analizar qué llevó a los docentes a elegir la profesión y después medir el grado de satisfacción laboral, es decir, qué tan satisfechos están. Podríamos decir, otra extensión sería, bueno, bajo la premisa de decir, aquellos que manifestaron un gusto por la docencia y las matemáticas son mejores profesores, y sabiendo que esto, el término de buen profesor, ya es incluso hasta otro motivo de investigación, ¿no? De hecho, a lo largo de la maestría leímos lo que era un buen profesor, pero también podríamos decir, bueno, aquel que de verdad está ahí porque le gustan las matemáticas, desempeña su labor docente de mejor manera que aquel que está por una estabilidad laboral o por el salario. Serían cosas muy interesantes de analizar, ver qué ocurre también, no solo con el maestro, sino con el alumno, viendo qué llevó al maestro a estar en esa posición. Ajá. Sí, a mí por ese asunto precisamente me parece interesante tu trabajo, porque nos permite entender como ciertos aspectos, ¿no? del sistema didáctico. Nos da ciertas explicaciones. Si fuera cierto esto que se menciona en general, de que, por ejemplo, los profesores que manifestaron más razones extrínsecas tienen un desempeño diferente a los profesores que manifestaron motivaciones intrínsecas, pues eso es muy interesante, porque nos da una explicación de por qué ciertos profesores se podrían comportar de cierta manera. Entonces, eso me parece interesante y pues es como hay una oportunidad ahí, ¿no? para indagar sobre eso. Creo que sería interesante realizar una investigación con profesores, pero ahora ya en todo el país o en algunas comunidades, para verificar estas situaciones que se reportan en la literatura y ver si se cumplen, ¿no?
En relación a lo que nos comentó el doctor Apolo acerca de la repercusión que puede tener tu trabajo, me parece que tu investigación como que nos ayuda a esbozar una nueva investigación más amplia, como que nos puede servir como guía, como que nos aclara el camino para seguir. Yo, después de trabajar contigo en esto, ya tengo claridad sobre una nueva investigación que podríamos realizar para ir verificando algunas de las ideas que surgieron, ¿no? Algunas hipótesis. ¿Tú qué me podrías comentar sobre ello? ¿Qué investigación crees que podríamos realizar con base en los resultados que hemos obtenido en tu trabajo? Yo, por ejemplo, creo que podría extenderse al nivel de satisfacción laboral, ¿no? Es algo que, por ejemplo, viene en la investigación y que es muy interesante. Debería ir de la mano que aquel profesor que está ahí porque le gusta la docencia se sienta más satisfecho que aquel que está ahí por otras razones. O, por ejemplo, el hecho de decir, bueno, y es algo que lo vimos de hecho cuando estábamos intercambiando puntos de vista, es decir, aquel profesor que de verdad está ahí porque le gusta estar ahí, se desempeña mejor, y ahí es ahí donde yo recuerdo que usted perfectamente me dijo, bueno, si habríamos también que analizar y preguntarle directamente a los estudiantes de ese profesor cómo desempeña su clase, cómo es su labor docente, si de verdad el profesor llega y se ve entusiasmado, si llega con unas ganas de trabajar, o si de plano está en la peor actitud y es lo que se llama profesor de pizarrón, ¿no? Que está escribiendo y jamás voltea a ver a los alumnos, ¿no? Creo que ese tipo de investigaciones serían muy interesantes. Evidentemente a veces luego por el lapso, bueno, habría que entrevistar a los alumnos, eso puede ser que sea un poco más extenso, a lo mejor no sé si me ocurre una tesis de doctorado, ¿no? En el que se indague a los profesores, pero también a los alumnos. O por ejemplo podríamos irnos en el caso de algún profesor que viva en una comunidad no de ciudad, indagar en profesores que son de comunidades rurales y a ver qué manifiestan ellos, ¿no? Sería muy interesante ver si ellos refieren una mayor cantidad de motivos relacionados con los beneficios de ser docente. Es decir, una comunidad en donde no hay mucho trabajo, ¿qué tan probable es que aquel profesor esté porque tiene un trabajo, ¿no? Y no tiene que salir a otra comunidad y emigrar? O de hecho también incluso hasta lo pusimos en la tesis, es ir a una escuela normal, aquel profesor que tenga la posibilidad de ingresar a una escuela normal y ver qué es lo que nos manifiesta un profesor de matemáticas a comparación de lo que nos manifiesta un normalista, pero que está especializándose en biología o en ética, ¿no? ¿Qué tanto cambia en una misma escuela, bajo el mismo contexto económico? Ver qué es lo que nos refiere a alguien que no está estudiando matemáticas, saber qué es lo que pasa. Eso sería también un tema muy interesante de indagar. Sí. Y pues, estos asuntos que nos señalaban también hace rato el doctor Apolo, reflexionar sobre las implicaciones que tendría para la investigación los distintos niveles en los que están los profesores, ¿no? Los que están en básico, superior, porque a lo mejor para llegar a ser profesores en esos niveles pues requirieron distintas cosas, ¿no? Distintas situaciones. Por ejemplo, antes las plazas de los profesores se heredaban, ¿no? Se pasaban de un pariente a otro. Y ahora con la reforma esta, que ya es diferente en los estados en los que se implementó. Bueno, de mi parte serían mis comentarios. Muy bien. Pues para finalizar con esta
ronda de preguntas. Le vamos a dar la palabra al doctor Alejandro Miguel Rosas. Gracias, José, gracias. ¿Qué tal, Antonio? Pues finalmente estamos aquí, ya concluyendo los estudios. Lo que te puedo decir, aparte del estudio y todo lo que desarrollaste, el trabajo que estuviste haciendo, me gusta que viniste aquí a exponerlo y a defenderlo. Es lo que has estado haciendo. Has dicho algunas cosas como no íbamos por ahí, pero tú mostrando que estás consciente de lo que hiciste. Esa parte es la que muchas veces importa, que el trabajo no solo se vea escrito, sino que se vea que a ti te dio algo, te dejó algo. Y me parece que en tu caso, tu investigación, lo que estás haciendo con motivaciones de profesores, también te motivó a ti. No digo lo que te motivó para ser profesor, sino el estudio te motivó para aplicar lo que aprendiste con nosotros, porque nosotros decimos que aprendiste con nosotros, pero que bueno, en tu labor diaria yo espero que esté reflejándose en tu trato hacia tus colegas o en tu trato hacia tus alumnos. Esa es la parte que nos interesa en la maestría, ¿no? Tener que lo que hacemos acá o que queremos enseñarles tenga un impacto directo en el salón de clase, vía ustedes que son sus alumnos, ¿no? Bien, entonces, yo lo que me voy más es hacia cómo está ahorita la academia en tu institución. ¿Cómo ves el ambiente con tus compañeros profesores? Porque a lo mejor digan, ahí viene Antonio y sus preguntas otra vez. ¿Cómo te recibieron tus propios compañeros? Realmente los compañeros profesores de trabajo, realmente sí, cuando uno platica con la gente se ve porque está ahí, ¿no? Y realmente es una escuela relativamente pequeña, tenemos 25 profesores en total. Creo que yo cuando los veo a todos ellos y sobre todo veo a los alumnos, porque finalmente donde se tiene el contacto directo es con los alumnos, ¿no? Realmente si un profesor me dice es que yo soy muy bueno, pues realmente no es a la persona a la que le tienes que preguntar, es a los alumnos, porque ellos saben perfectamente cómo es cada maestro, quién sí se entusiasma en dar su clase, quién de verdad está ahí porque se ve que no quisiera estar ahí. Y en general yo puedo decir que la gran mayoría de los profesores están ahí porque les gusta desempeñar su labor, hacen todo lo posible por desempeñarlo. A veces es difícil, ¿no? El tratar y lidiar con adolescentes no es fácil, y bueno, el compartir las experiencias y decir, bueno, mira, es que con este grupo puedes hacerlo así para llamar su atención, para que se disciplinen. Todo eso ayuda mucho, sobre todo para la práctica docente, y ver que los profesores están ahí porque quieren y porque realmente les gusta, ¿no? Si había uno o dos profesores que realmente se ven que no, como una de las investigaciones dice, ellos tratan después de buscarle, ¿no? Porque sobre todo en México pues el salario no es alto, ¿no? O sea, es moderado, un salario modesto, y si hay alguien que no está ahí, realmente es muy difícil que pueda estar mucho tiempo ahí, ¿no? Realmente va a buscar qué más puedo hacer para buscar otro trabajo. Bien. Oye, y con respecto a lo que puede venir ahora, ya que concluyes aquí, ¿cómo ajustarías la investigación que se realizó ahorita para aplicarla presencial, ya sea en tu escuela o en las escuelas secundantes o en las que correspondan a tu nivel académico, en tu zona o como se agrupe? Bueno, ya al cambiar el tipo de aspirantes, yo sería de la idea de seguir una encuesta escrita, es decir, creo que una encuesta presencial podría servir mucho, pero creo que sí intimidaría un poco a los maestros. Creo que eso haría que no respondieran de una manera sincera. Y también el factor de, bueno, por ejemplo, las investigaciones que se hicieron de manera entrevista, la duración tenía 10-15 minutos, ¿no? ¿Y qué pasaba con lo que recordó el profesor después de una hora, ¿no? Todo ese tipo de información se perdía. Por lo cual yo sí creo que seguiría una encuesta escrita, probablemente de hacer al profesor, ¿no? Qué mejor que sea una persona que no tiene nada que ver con el contexto académico, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo y soy el subdirector de la escuela y le llego con el docente y le digo, bueno, tengo que responder de alguna manera, ¿no? Debo de quedar bien. Pero si llega alguien externo y dice, mira, es una encuesta, es confidencial, probablemente hasta la haría anónima, ¿no? Es decir, solamente tu edad, tu profesión, cuántos años llevas, pero no me digas, no me interesa saber tu nombre, ¿no? A lo mejor todo ese tipo de factores harían
que el profesor se sincere y no se vea obligado a cambiar las respuestas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, creo que este modelo, esa categoría 5.1, como bien lo dijo el doctor Isaías, habrá que trabajar en ella. Creo que costaría mucho trabajo porque en esta categoría engloban miles de cosas, ¿no? Pero habría que trabajar para ver cómo podríamos hacer y meterla probablemente, como dice el doctor Isaías, en factores externos, ¿no? Es decir, tener algo más y que no quede tan libre esa categoría. Oye, ¿sería aplicable hacerlo vía correo electrónico en el cuestionario? Yo creo que sí. Mientras sea escrito, creo que las claves es hacerlo escrito, por lo que acabo de poner, y darle tiempo a los profesores. Es decir, creo que si le decimos al profesor, tienes 10 minutos, no es el escenario. El escenario es dárselo al profesor, que tenga un buen número de días, porque eso pasó mucho en nuestro trabajo, que el profesor, desde que implementamos el primer instrumento hasta el segundo, recordó cosas. Y eso ayuda mucho para que cuando levantamos el segundo instrumento, que es aclarar dudas, digo, es cierto, también esto me ayudó. Es decir, por ejemplo, esto le decía del libro, no fue algo que nos refirieron en el primer instrumento, fue en el segundo. Todo ese tipo de cosas ayudan mucho. El tener un tiempo, de no forzar y de tienes un tiempo establecido y ya no me importa lo que diga después, eso ayuda bastante a que los profesores recuerden, hagan una retrospectiva y puedan ayudar complementando con las respuestas que nos dan. Bien, ¿y tendrías alguna crítica al instrumento? O sea, tú dirías, yo había cambiado esta pregunta, o la había modificado, había hecho esto. No como tal, no. Realmente fueron solo 3 preguntas. Las primeras 2 eran ¿cuánto tiempo llevas siendo docente? ¿Cuál es tu profesión? Y la más importante era relátanos por favor cuáles fueron los motivos que te llevaron a ingreso a la profesión. Justifícalo, detalla tu respuesta, ¿no? Probablemente sí habría que ser muy específicos, por ejemplo, pero depende mucho del contexto, ¿no? Si voy a una escuela a decir las respuestas que tú proporciones no van a alterar tu desempeño no va a estar en juego tu trabajo, ¿no? Aquí lo hicimos, pero no sé qué tanto había que insistir más, decir no te preocupes, tus respuestas no van a influir en el proceso de selección. Es simplemente un tipo de investigación que se realiza aquí en el PROME y que nada tiene que ver. Así nos digas que estás aquí porque estás por obligación, no pasa nada. De alguna manera creo que lo hicimos bien por este comentario que les acabo de poner del profesor que dice, bueno, si yo voy a entrar a un programa de maestría tengo que ser totalmente sincero y decir, yo estoy aquí porque tengo una estabilidad laboral y en la ciudad en la que radico no podría tenerlo. Y es muy consciente, dice, me gustaría decir que serían otras cosas, pero quiero ser sincero con esto, ¿no? Y ese tipo de situaciones sí nos ayuda a decir, bueno, creo que sí hicimos esta labor de decir, no pasa nada con lo que tú respondas. Bien, oye, comentaste los elementos más que más comúnmente se presentaron y eso. En total, ¿cuántas razones hubo distintas? ¿Has contado esas? No tengo el dato como tal. Afortunadamente, como fue una tablita de Excel, no sería difícil solamente totalizar, ¿no? Como les mostré en la tablita, cada participante tenía una fila, si manifestaba razones de gusto por la docencia se marcaba, y así fue como hicimos el procesamiento. No sería difícil verlo, en realidad sinceramente no tengo el dato, pero lo que fue muy grato ver es que la gran mayoría de los profesores sí se extendieron sus respuestas. Hubo profesores que nos dieron su documento de Word de encuesta 9 páginas, ¿no? Que manifestaban de todo, hasta aquellos que fueron 2 párrafos, tal vez 2 líneas, ¿no? Pero afortunadamente la gran mayoría se extendió. Creo que por el tiempo pudo haber hecho que sí se extendieran, que fueran bastante explícitos en lo que querían decir y que no fuera solamente 2 líneas como pasó en 1 o 2 casos. Bien. Muy bien, Antonio. Yo por mi parte es todo lo que quería comentarte, quería que ahondaras un poco más. Entonces, José, por mi parte una última cosa, se me olvidaba. Un comentario de Guillermo Grandas, no sé. Dice, en mi caso sí estoy estudiando la licenciatura en enseñanza de las matemáticas para mejorar mi condición económica. Y claro, me gustan las matemáticas. A veces se me complica, pero le echo muchas ganas y logro salir adelante. Se me dificulta hablar en público, pero espero eso mejore con el tiempo. Él es una de las personas que están viendo el examen en línea, a distancia. Entonces, bueno,
si hay más comentarios, bueno, pues podemos llegar para que te sirvan. Y gracias a todos los sinodales que leyeron la tesis y los comentarios que hicieron. Yo les doy muchas gracias. No sé si nuestros invitados quieren participar. Pues así como decía el profesor Gabriel, yo pienso que sí podría, y el profesor Isaías, que ampliar un poquito a lo mejor en cuanto a lo psicológico, ¿no? También lo psicológico de los motivos, pero ahí como que se vería también la parte psicológica del gusto por las matemáticas y el gusto nada más por enseñar a lo mejor la matemática sin explicarla a los alumnos, sin que lo entiendan, sin el amor por la matemática. A lo mejor podría ser un puntito para otro trabajo de Usted continúa. Muchas gracias. Bien, pues si no hay más comentarios, les pediríamos que nos permitieran deliberar a solas y otra llamamos para dar el resultado.
Para concluir este acto voy a dar lectura al acta que se ha levantado. Dice así: Instituto Politécnico Nacional, Secretaría de Investigación y Posgrado, acta de examen de maestría. En la Ciudad de México, a las 15 horas del día 06 del mes de noviembre del año 2017, reunidos en el aula designada para tal efecto, los profesores del centro, doctor José Guzmán Mendoza, doctor Apolo Castañeda Alonso, doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza, maestro en ciencias Juan Gabriel Molina Zabaleta y doctor Isaías Miranda Viramontes, designados para integrar el jurado de examen de grado de maestría en ciencias en matemática educativa, de Antonio Eduardo Villarruel Barajas, con registro B1500060, y considerando que ha cumplido con los requisitos correspondientes, se procedió a efectuar el examen en los términos que establece el reglamento de estudios de posgrado. Después de concluir la disertación y réplica de rigor, el jurado deliberó habiéndose obtenido el siguiente resultado: aprobado. Para constancia se levantó la presente acta a las 17 horas del día 06 del mes de noviembre del año 2017, misma que suscriben los sinodales mencionados. Presidente, doctor José Guzmán Mendoza. Secretario, doctor Apolo Castañeda Alonso. Primer vocal, doctor Alejandro Miguel Rosas Mendoza. Segundo vocal, maestro en ciencias Juan Gabriel Molina Zabaleta. Tercer vocal, doctor Isaías Miranda Viramontes. La tesis: factores que motivaron a docentes de matemáticas en la elección de su profesión. La suscrita directora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, certificará que las firmas que anteceden son auténticas y corresponden a las personas cuyos nombres aparecen en esta acta. Queda a la espera de la firma de la doctora Mónica Rosalía Jaime Fonseca y del secretario de Investigación y Posgrado del IPN, doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara. Felicidades. Felicidades. Pues felicidades. Muchas gracias. ¿Ya estás listo para otra tesis? ¿Quién? ¿A poco? Felicidades. Muchas gracias, Antonio. Ah, sí, te digo, Apolo. Ya quedamos pendientes de Apolo también. proyectos que tenemos aquí.